Bienvenidos a la clase de cálculo numérico. Hoy continuaremos con la unidad 3. Vamos a dar la clase 5 de la unidad 3. Se pondrán contentos con esta clase porque esta clase 5 la vamos a dedicar a la construcción de los splines cúbicos. Es decir, cómo encontrar polinomios interpoladores sobre la base de los splines cúbicos. Vamos a compartir con ustedes el documento que tenemos para esta clase. Es un Excel. Vamos a compartirlo con ustedes. Bueno, la interpolación por splines cúbicos, yo les decía que es muy usada por todos los profesionales en estos momentos. La idea esencial es que si usted tiene una tabla, una serie de datos en una tabla, pues entonces cada par de datos construir un polinomio interpolador de grado 3. Existen diferentes métodos de hacerlo, muchas maneras de hacerla, pero nosotros vamos a basarnos en un método, lo cual no quiere decir que si ustedes en sus trabajos prácticos han tomado otros métodos, pues no puedan seguir con esos métodos. Son métodos correctos, tomados por profesores que han desarrollado el método. Esos métodos, pues yo se los acepto, ¿no? Solo yo les voy a dar un método que se basa en una construcción matemática y para que ustedes vean cómo llegar a los splines cúbicos y para que ustedes vean cómo se trabaja con ellos. Nos necesitamos algunas premisas. Bueno, al aplicar los splines cúbicos a la solución de problemas interpolando con ayuda de software matemático, es lo que pretendemos llegar cuando termine la clase, ¿verdad? Que ustedes sean capaces de aplicar los splines cúbicos a un problema determinado. Para construir los splines cúbicos es necesario dar una serie de pasos de guiarnos por toda una serie de cuestiones que nos van a permitir construir el spline. Primero, tener en cuenta que en una tabla cada par de puntos consecutivos, para cada par de puntos consecutivos, hay asociados un polinomio interpolador de grado 3. Como el grado es 3, por eso se denominan splines cúbicos. Okay, es decir, que en una tabla de 4 juegos de datos tendrá 3 polinomios asociados. En una tabla de 5 juegos de datos tendrá 4 polinomios asociados. Habría que hallar siempre una cantidad de polinomios asociados menor en 1 a la cantidad total de juegos de datos de la tabla. Dice que cada polinomio interpolador pasa por los 2 puntos asociados a él, ¿sí? como entre cada par de puntos hay un polinomio. Ese polinomio pasa por esos 2 puntos. Bien, y evaluado en dichos puntos, toma el valor de la función en esos puntos. ¿Ok? Así que cuando evalúe cada uno de esos polinomios interpoladores en esos puntos a los cuales está asociado, él va a tomar la función, el valor de la función en cada uno de esos puntos. Bien, y eso garantiza la continuidad de la función. Las primeras derivadas de 2 polinomios consecutivos evaluados en el punto común toman el mismo valor. Es decir, que si yo hallo la primera derivada de 2 polinomios consecutivos y lo evalúo en el punto común a ambos, esas primeras derivadas en ese punto común toman el mismo valor. ¿Ok? Y eso garantiza la continuidad de la primera derivada. Las segundas derivadas de 2 puntos consecutivos toman el mismo valor en el punto común, ¿no? Las segundas derivadas de 2 polinomios consecutivos toman el mismo valor en el punto común. La que me faltó, bueno, poner, toman el mismo valor en el punto común. Esta es la derivabilidad. Esto garantiza la continuidad de la segunda derivada y al mismo tiempo la derivabilidad de la función en
en cada punto común. Y la segunda derivada de los polinomios en los puntos primero y último vale 0. Es decir, cuando usted toma el primer polinomio y lo evalúa en el primer punto, y evalúa su segunda derivada en el primer punto, es igual que vale 0, y eso es igual que tomar el último polinomio. Hay que tomar el último polinomio, su segunda derivada, y evaluarlo en el último punto, y vale 0. Cuando se utilizan esas condiciones, estamos en presencia de splines naturales. Cuando se dan otras condiciones, porque pueden darse otras condiciones, entonces es otro tipo de spline. Vamos entonces a ver todo esto en un ejemplo. Dice que encuentre en la siguiente tabla, encuentre los splines cúbicos asociados a la misma e interpole para x igual 2.5, 3.5 y 4.5. Yo le doy la tabla de esta manera a propósito para que ustedes puedan tener una idea de lo que les estoy diciendo. Por ejemplo, en el primer punto, x1 vale 2 y y1 vale 0,6. Y en el segundo punto, x2 vale 3 y y2 vale 1.4. Pero aquí, entre el primer y el segundo punto, hay un polinomio interpolador que pasa por este punto y que pasa por este punto. Al pasar por este punto, cuando x1 vale 2, y1 vale 0,6. Es decir, el valor del polinomio vale 0,6. Y cuando pasa por este punto, cuando x2 vale 3, el valor del polinomio vale 1.4. Entre el segundo y el tercer punto hay un segundo polinomio asociado que pasa por el punto este cuando x2 vale 3, y2 vale 1.4. Cuando este polinomio pasa por este punto, que x3 vale 4, entonces y3 vale 2.4. Y el cuarto, sí, entre el punto 3 y el punto 4 hay un tercer polinomio asociado que pasa por estos dos puntos, que evaluado en 4 es 2.4, que evaluado en 5 es 2.5. ¿Ok? Bien. Y es necesario encontrar esos polinomios. Este polinomio que está asociado en esta parte de la tabla, entre los puntos 1 y 2, el otro polinomio que está asociado entre los puntos 2 y 3, y el tercer polinomio que está asociado entre los puntos 3 y 4. Y para hallarlo nos vamos a guiar por estas condiciones que tenemos aquí, ¿ok? Que hemos planteado al inicio del trabajo. Es necesario que ustedes copien esta tablita, que la tengan presente: x1,2, y1,0,6, x2,3, y2,1,4, x3,4, y3,2,4, y x4,5, y3, y4, 3.5. Yo les decía que es necesario que la tengan presente porque voy a trabajar con ella y voy a necesitar algunos de esos valores, ¿verdad? Bien, bueno, ahora voy a compartir MATLAB con ustedes para precisar, ¿no? Para obtener los valores con los que estamos trabajando. O sea, para obtener estos problemas. Voy a compartir el MATLAB con ustedes. Bien. Voy a trabajar en MATLAB algunas cosas que me van a permitir hacer el trabajo, pero no va a ser un trabajo total en MATLAB. Es decir, vamos a trabajar una parte en MATLAB, vamos a trabajar otra parte allí en el Word que tengo, y vamos a culminar el trabajo en MATLAB, pero vamos a ir trabajando poco a poco. Voy a trabajar primero con las variables since. Ahora, las variables para mí van a ser todos los coeficientes de los tres polinomios. Como es un polinomio de grado 3, va a tener cada polinomio 4 coeficientes. Por eso, como hay 3 polinomios y cada polinomio tiene 4 coeficientes, pues yo voy a tener 12 variables, las cuales voy a llamar A1, B1, C1 y D1, serían las variables del primer coeficiente. A2, B2, C2 y D2
serían las variables del segundo polinomio. Y A3, B3 y C3 serían las variables del tercer polinomio. Además, voy a poner la variable X porque me va a hacer falta. ¿Ok? Voy a trabajar con todas esas variables, A1, B1, C1, D1, A2, B2, C2, D2 y A3, B3, C3, D3, porque son las variables de los polinomios con los que voy a trabajar. Entonces, los polinomios van a tener la siguiente forma. El polinomio P1 va a ser igual a A1 por X elevado a la 3 más B1 por X elevado a la 2 más C1 por X más D1. Punto y coma. Ese será el primer polinomio. ¿Ok? Vean que los valores A1, B1, C1 y D1 no se conocen, son incógnitas. Si se conocieran, se conociera el polinomio y no habría que hacer nada, pero son valores que no se conocen, son incógnitas y entonces hay que trabajar con las condiciones que dimos al principio para poder obtener esas incógnitas. El segundo polinomio va a tener la forma P2 es igual a A2 por X elevado a la 3 más B2 por X elevado a la 2 más C2 por X más D2. Bien, la 2 por X elevado a la 2 más a la 3 más B2 por X elevado a la 2 más C2 por X más D2. Y esta será la forma en que toma el segundo polinomio, cuyos coeficientes serán A2, B2, C2 y D2. Mientras que el tercer coeficiente, el tercer polinomio, disculpen, P3, sería A3 por X elevado a la 3 más B3 por X elevado a la 2 más C2 por X más D2. Por supuesto es D3 y aquí es C3, ¿no? Porque estoy con el tercer polinomio. A3 por X a la 3 más B3 por X a la 2 más C3 por X más D3, punto y coma. Y este sería el tercer polinomio. ¿Ok? Vean que me dicen que no está definida la variable de 3. Efectivamente, vean como arriba no definí la variable de 3, lo cual para mí es un error. Vamos entonces a definir esa variable de 3. Sí, aún. Bueno, aquí tengo C3. Voy a dar E3. La X. Voy a dar entonces ahora Enter. Ok. Y ahora sí voy a copiar los tres polinomios. Voy a copiarlos y voy a pegarlos aquí. Ya la definí todas las variables. Vean que hay que tener mucho cuidado con esto. Hay que tener mucho cuidado con esto porque puede pasarnos perfectamente que obviemos un paso. Voy a darle Enter, muy bien. Ahora, ¿qué voy a hacer? Por ejemplo, ahora, cuando el polinomio P1 va a pasar por el punto 1 y 2, los dos primeros puntos. El polinomio P1 evaluado en el punto 1
Bien, me debe dar el valor de la y en ese punto. ¿Ok? La y en el punto 1 es y1. Y en el punto 1 la x vale 2. Entonces yo voy a decir que y1 va a ser la sustitución del polinomio 1 cuando x vale 2. ¿Ok? Y ese va a ser, bien, el valor de, es decir, ese polinomio, el polinomio P1, cuando x evaluado en x igual 2, su valor va a ser el valor de y1, ¿no? El valor de y cuando x vale 2. El valor de y cuando x vale 2 es 0.6, pero no, si pongo 0.6 no me da el resultado. Voy entonces a sustituir y me quedaría que y1, ya sabemos que es el punto 1, va a ser igual a 8a1 más 4b1 más 12.1 más d1. Esa sería una primera ecuación que obtendríamos. Pero el polinomio 1 pasa por el punto 1 y pasa por el punto 2. Por lo tanto, podemos evaluarlo en el punto 2. En el punto 2 la x vale 3 y la y vale y2. Así que voy a decir ahora que y2 va a ser la sustitución del polinomio 1 cuando la x vale, en el punto 2, que la x vale 3. Cuando yo sustituyo el polinomio 1 en el punto 2, que la x vale 3, él va a tomar el valor y2, el valor de la y en el punto 2, que es y2. Y2 va a ser 1.4. ¿Ok? Voy entonces a darle enter. Y queda esa ecuación. Fíjense que las ecuaciones me van quedando en función de los términos del polinomio, ¿no? A1, B1, C1, D1, los coeficientes, ¿no? A1, B1, C1, D1. Ahora, por el punto 2 también va a pasar el polinomio 2, ¿ok? El polinomio 2 va a estar entre el punto 2 y el punto 3. Por lo tanto, cuando la función evaluada, el polinomio 2 evaluado en el punto 2, va a tener el valor y2 también. Entonces, y2 va a ser igual a la sustitución del polinomio 2 en el punto 2, donde la x vale 3. En el punto 2, la x vale 3. Y cuando yo sustituyo el polinomio 2 en el punto 2, cuando la x vale 3, pues el polinomio tomará el valor de la y en ese punto. Como es el punto 2, también tomará el valor de y2. Este es el resultado. Pero el polinomio 2 pasa por el punto 3 también. Entonces voy a evaluar el polinomio 2 en el punto 3 y el resultado que debo obtener va a ser y3. Y3 va a ser igual a la sustitución del polinomio 2 en el punto 3. Es decir, en el valor, en el punto 2, que en el punto, es decir, el polinomio 2, ahora lo voy a sustituir en el punto 3. En el punto 3, el polinomio 2, el valor de x es 4. Así que el polinomio 2 sustituido en el punto 3, que la x va a 4, va a tomar el valor de y3. Es decir, de la y en el punto 3. Bien, en el punto 3, la x es 4 y la y3 es 2.4, y3. Si quiero la sustitución del polinomio 2 en el punto 3, donde la x vale 4, y el valor que va a obtener ese polinomio es y3. ¿Ok? Y entonces obtengo este valor para la sustitución del polinomio 2 en el punto 4. Ahora voy a sustituir el polinomio 3 en el punto 3. El polinomio 3 pasa por los puntos 3 y 4. El tercero y el último. 3 y 4.
Entonces, cuando el polinomio 3 pasa por el punto 3, que toma el valor de x igual 4, la y es la y en el punto 3. Luego y3 va a ser igual también a la sustitución del polinomio 3 en el punto 3, donde la x vale 4. La sustitución del polinomio 3 en el punto 3, donde la x vale 4, ¿bien? Tendrá el valor de y evaluado en 4, de y3. Y entonces, este es el resultado para el polinomio 3. ¿Ok? Pero, bueno, tuve una pequeña equivocación. A ver, sustituí el polinomio 2 en el punto 3, el polinomio 2 en el punto 4, pero ahora tengo que sustituir el polinomio 3 en el punto 4. Así que volví a repetir esta operación que está aquí. ¿Ok? Esta operación se cancela, realmente debe ser que y3 es la sustitución del polinomio 3 en el punto 3, en donde la x vale 4. ¿Ok? ¿Lo ven? Realmente esto es un error. Los repetidos jueces no me di cuenta. Pero ahora tengo que sustituir el polinomio 3 en el punto 3, que es cuando la x vale 4. Y la sustitución del polinomio 3 en el punto 3 me da esta expresión. ¿Ok? Y por último, el polinomio 3 también pasa por el último punto, por el punto 4. Entonces, y4 va a ser igual a la sustitución del polinomio 3 en el último punto. En el último punto la x vale 5. Entonces, y4 sería la sustitución del polinomio 3 en el punto 5 y este va a ser el resultado. Entonces voy a tener ya ecuaciones, varias ecuaciones, bien, resultado de sustituir el polinomio por cada punto de los que pasa ese polinomio y evaluarlo, por lo tanto, en el valor de la y en ese punto. Y entonces obtengo varias ecuaciones. Recuerden que aquí hay una repetida. ¿Bien? Y eso, bueno, hay que tenerlo presente posteriormente, pero no importa, ahí está la idea. Ahora voy con la continuidad de la primera derivada. Dice que la primera derivada de los polinomios en los puntos comunes va a ser igual. Quiere decir que la primera derivada, digamos, de P1 en el punto 2 va a ser igual a la primera derivada de P3 en el punto 2. Y eso va a quedar como una ecuación. La primera derivada de P1 va a ser igual a la primera derivada de P3. Y si yo paso entonces a la izquierda la primera derivada de P3, queda la primera derivada de P1 menos la primera derivada de P3 es igual a 0. Por la linealidad del operador derivada, la primera derivada de P1 menos la primera derivada de P3 es la primera derivada de P1 menos P3. ¿Ok? Entonces lo que yo voy a hacer aquí es sustituir la primera derivada de P1 menos P2 en el punto 2. En el punto 2, la x vale 3. Es decir que voy a sustituir la primera derivada de P1 menos P2 en el punto 2, donde la x vale 3. Yo tengo este sistema de ecuaciones. ¿Ok? Vean que tuve 27A1 más 6B1 más C1 menos 27A2 menos 6B2 menos C2.
Pero igual va a pasar con el punto 3. Por el punto 3 va a pasar el polinomio 2 y el polinomio 3. Entonces aquí quedaría la primera derivada del polinomio 2 en el punto 3 va a ser igual a la primera derivada del polinomio 3 en el punto 3. Y entonces, transponiendo, quedaría la primera derivada del polinomio 1 menos el polinomio 2 en el punto 3 va a ser igual a 0. Y es lo que entonces voy a plantear. Voy a sustituir la primera derivada del polinomio 2 menos el polinomio 3 en el punto 3, donde la x vale 4. Ok, la primera derivada del polinomio 2 menos el polinomio 3 evaluada en el punto 4, y eso debe ser igual a 0. Bien, y me da esta ecuación. Ahora igual voy a hacer con las segundas derivadas. Dice que las segundas derivadas, la segunda derivada de P1 en el punto 2 debe ser igual a la segunda derivada de P2 en el punto 2. Por lo tanto, la segunda derivada de P1 menos P2 en el punto 2 debe ser igual a 0. Cuando traspaso una segunda derivada a la izquierda, hago la linealidad de la segunda derivada. La segunda derivada de P1 menos P2 debe ser 0 en el punto 2 cuando x vale 3. ¿Está bien? Es el punto 2. Vamos entonces a hacer. Yo voy a sustituir la derivada de la derivada de P1 menos P2 sustituir la derivada de P1 menos P2. Así que esta es la derivada de P1 menos P2. Ok, la voy a sustituir en el punto 3, es decir, en el punto 2, donde la x vale 3. Punto 2, donde la x vale 3. Y cierro el paréntesis de la sustitución. Doy Enter y me queda esta expresión. ¿La ven? Vean que estoy trabajando solo con coeficientes, ¿sí? Y ya posteriormente voy a llevar esto a un sistema de ecuaciones, pero por el momento estoy trabajando con coeficientes. Ahora voy a hacer lo mismo con el punto 3. El polinomio 2 y el polinomio 3 pasan por el punto 3. Y la segunda derivada del polinomio 2 en el punto 3 debe ser igual a la segunda derivada del polinomio 3 en el punto 3. Luego la segunda derivada del polinomio 2 en el punto 3 menos la segunda derivada del polinomio 3 en el punto 3 debe ser igual a 0. Luego la segunda derivada del polinomio 2 menos el polinomio 3 en el punto 3 debe ser 0. Voy entonces a hacer la sustitución de la segunda derivada del polinomio 2 menos el polinomio 3 en el punto 3. En el punto 3, la x vale 4. En el punto 3, la x vale 4. Y cuando doy Enter, obtengo el resultado. Bien. Entonces ya trabajé con las funciones evaluadas en cada punto. Trabajé con las derivadas de las funciones en cada punto, la continuidad de las derivadas de las funciones en cada punto. Trabajé con la continuidad de las derivadas, de las segundas derivadas de las funciones en cada punto. Y solo me queda trabajar con el hecho de que la segunda derivada en el primer punto debe valer 0 y la segunda derivada del polinomio que pasa por el último punto también debe valer 0. Entonces,
La segunda derivada del polinomio que pasa por el primer punto, bueno, debe ser sustituir la derivada de la derivada. El polinomio que pasa por el primer punto es P1. Evaluada en ese punto, en el primer punto, X vale 2. Así que la segunda derivada del polinomio 1, evaluada en el primer punto, donde X vale 2, ella debe valer 0. ¿Bien? Eso es algo que debo llevar después. No puedo ponerle igual a 0 porque no me da el resultado. Entonces me queda esa expresión. Y para el último punto sucede lo mismo. La segunda derivada del polinomio que pasa por el último punto, que es P3, la segunda derivada de P3, evaluada en 5, que es el último punto, debe ser 0. Y voy a sustituir la segunda derivada del polinomio que pasa por el último punto, que es P3, ¿ok? En 5, que es el último punto. Bueno, y este resultado es este que está aquí. Ok. Ahora voy a formar el sistema de ecuaciones. Bien, voy a formar mi sistema de ecuaciones. Para formar mi sistema de ecuaciones, voy a empezar por la primera, que hice aquí. Y1 es 8A1 más 4B1 más 12E1 más D1. Yo preferiría hacerlo en una hoja aparte, pero estoy trabajando en MATLAB, no me va a ser muy posible trabajarlo en una hoja aparte. Voy entonces a hacerlo aquí en MATLAB. Y1. Bueno, el valor de Y1 es 0,6. Entonces quedaría que 8 por A1 más 4 por B1 más 2 por C1 más D1 es igual a 0,6. ¿Ok? Voy a ponerlo aquí, voy a copiarlo. Voy a copiarlo. Y voy a pegarlo aquí, al final. Y esto va a ser igual a 0,6 porque es Y1. Y Y1, vean en la tabla que vale 0,6. Bien. Para que esto me dé buenos resultados, bueno, a ver, voy a trabajar un poco más decididamente, más detalladamente, para después poder trabajar con esto. Vean que no hay coeficientes ni en A2, B2, C2, ni en A3, B3, C3, no existen coeficientes. Entonces, el coeficiente de A2 es 0. El coeficiente de B2 es 0. El coeficiente de C2 es 0. Y el coeficiente de D2 es 0. El coeficiente de A3 es 0, de B3 es 0, de C3 es 0 y de D3 es 0. ¿Ok? Bien. Y entonces voy a poner esto entre comillas, a ver si me lo acepta. Nunca lo he hecho así, vamos a ver si me lo quiere aceptar. Poner entre comillas. Ok, vamos a poner punto y coma. Y vamos a dejar. Bueno, lo acepto. ¿Y por qué puse esos ceros? Bueno, porque hay realmente dos incógnitas.
Cada coeficiente, cada polinomio tiene 4 coeficientes, pues 3 polinomios son 12 incógnitas. Bien, ya tengo ahí la primera ecuación. ¿Ok? Con A1, B1, C1 y D1. Si quiere, podemos quitarle la 1. Bueno, ya no puedo hacerlo, porque hay dientes. Pero hubiese sido bueno quitarle la 1, el B1 y el C1 y el D1, ponerse los coeficientes, pero no importa, vamos a dejarlo así. Esa es la primera ecuación. Vamos a la segunda ecuación. Ya la primera la hice, ¿verdad? Esta la hice. Voy a la segunda, que esta expresión debe ser igual a Y2. Y por supuesto, Y2 es, el valor de Y2 es, el valor de Y2 es 1.4. Entonces, si esta expresión es igual a Y2 y Y2 es 1.4, voy a copiarla aquí, al final. Bien. Bueno, de la misma manera que en el caso anterior, aquí hay un 0. Aquí hay un 0. Hay un 0. Hay un 0. Aquí hay un 0. Aquí hay un 0. Aquí hay un 0. Y aquí hay un 0. Y por supuesto esto es igual a Y2, que es 1.4. Y voy a cerrar aquí las comillas. Las cierro las comillas y pongo puntico. Bien. Claro, no puse la comilla de inicio. Bien, voy a volver a copiar aquí. Voy a copiar. Voy a pegar. Vamos a hacerlo bien. Déjame aquí. Poner la comilla. La había puesto. Okay. Vamos ahora a copiar la última también. Realmente la había copiado, no había puesto la comilla. A ver, voy a poner la comida aquí. Okay. Vamos a correr aquí. Para que quede el orden. Bastante bien aquí el orden. Ok. Muy bien, bueno.
Esta es la primera que voy a copiar, ¿no? Ok, estoy aquí. Así que la primera expresión tiene que ser cuando la x vale 2, tiene que ser igual a 0,4. En el primer polinomio, cuando la x vale 3, tiene que ser igual a 1,4. Bien. Ya debe estar bien. Vamos a pararnos aquí, vamos a dar Enter. Ok. Se me fue un valor más allá. Ok, bueno, vamos para el tercero. Ya terminé con la primera, con A1. Terminé con A1. Ok. Ahora el segundo polinomio, cuando x vale 3, cuando x vale 3 en el segundo polinomio, aquí, pues la y toma este valor. ¿Ok? Toma el valor y2. Y2 es 1,4. Este es el segundo polinomio. Déjame copiar esta parte del segundo polinomio. Y vamos a pegarla aquí, al final. Entonces, vamos a empezar aquí. 0 a 1. 0v1, 0, 0. Cero de 1, 0 de 1. Y ahora 27 a 2, 27 a 2, más 9, 2, más 13, 2, más de 2, que es 1. ¿Ok? Y que aquí tengo 27, 9, 3 y entonces A3 vale 0, B3 vale 0, C3 vale 0, era 3, B3, C3 y D3 vale 0. Y esto es igual, bueno, era igual a, aquí
Aquí estábamos en el punto 1, en el punto 2, en el punto 2, 1.4. Voy a cerrar aquí la comilla. Voy a abrir aquí la comilla. Perfecto. Punticom. Y ahora, y esa es la tercera, vamos con la cuarta. La cuarta también es con A2, pero ahora es en el punto 3. Bien, en el punto 3, X vale, X vale 4. Y la Y encuentro la barra de por aquí abajo. Bueno, no sé, esto se me un poco hacia la izquierda. Bueno, de todas maneras ahí estaba. Estoy ya en el punto. Este es A1B1C1, este es el punto 2. El punto 1 y el punto 2, y ahora el punto 2 en el 3, cuando X vale 3, el polinomio 2 en el punto 3. El polinomio 2 el polinomio 2 en el punto el polinomio 2 en el punto 3. El polinomio 3 en el punto 5, el polinomio 3 en el punto 4, el polinomio 2 en 4. Este es el que me falta. Es Y3. Y3 es 2.4. Así que me falta este polinomio, que es el polinomio 2. Vamos al final. Vamos a pegar. Y bueno, veamos que tenemos los términos en 2. Aquí debajo de los términos en 2.
Pues, es terrible. Bueno, vamos a hacer lo siguiente para no pasar tanto trabajo. Vamos a formular, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a compartir el Excel nuevamente, el Word nuevamente. Y esta parte ya yo la tenía resuelta. Está resuelta ya aquí en el Word. Bien, aquí están todos los sistemas. ¿Lo ven? En el Word. Y a partir de aquí, de estos sistemas, se puede determinar quién es A, quién es B, etcétera. Yo voy a copiarles a A y al determinante de A y a B, para que ustedes vean entonces cómo queda. Voy a volverles a compartir el MATLAB. Y voy a copiarles aquí. A, B, etcétera. Aquí va a ser la matriz A con las dos incógnitas. Vean que cada uno de los elementos de cada fila tienen 12 valores. 8421, 27931, 27931, 6441, bueno, y así se van formando todos los valores de la fila. ¿De acuerdo? Bien. Decimos ahora que, por supuesto, los coeficientes va a ser igual a la inversa de A por B. Bueno, no sé si aquí dice que algunos índices, ¿no? Son lógicos. Inversa de A por B. No está la variable B definida. Dice que la función para la variable B no estaba definida. Bueno, no sé. En definitiva, cuando se termine todo eso, ¿no? Voy a volver a abrirles el Word que ya tengo hecho. Lo hice con el MATLAB mismo, pero es un poco complicado pasar de uno a otro. Aquí los coeficientes quedan así. Coeficientes, la inversa de A por B. Bien. Y estos son los coeficientes que nos dan. Y a partir de esos coeficientes, entonces formamos los polinomios, ¿no? P1, P2, P3. Fíjense que los coeficientes de P1 son estos: 0.0467 por X a la 3, menos 0.28 por X a la 2, más 1.3333 por X, menos 1.28. Los de P2 son estos y los de P3 son estos. Y se forma, sencillamente, se forman los tres polinomios. El primer polinomio está comprendido en el intervalo entre 2 y 3, el segundo polinomio entre 3 y 4, y el tercer polinomio entre 4 y 5, incluyendo los propios intervalos. Aunque no los posee, sí están incluidos los propios intervalos. Si me dicen interpolar para 2,5, 3,5 y 4,5, tengo que ver. 2,5. 2,5 está entre 2 y 3, voy a hacerlo con el primer polinomio. Entonces hago VPA, sustituir en el primer polinomio la x por 2,5 con dos valores. Y me da 0,98. Si me piden para 3,5, 3,5 está en el segundo intervalo, entre 3 y 4. Tengo que trabajar con el segundo polinomio. Sustituir en P2 por 3,5 con dos valores. Y si me piden para 4,5, 4,5 está en el tercer intervalo, entre 4 y 5. Sustituir entre 4 y 5 para 3 valores. ¿Ok? Y me da este resultado que está aquí. Ahora bien, si quiero hacer la gráfica
Bueno, paso el valor de X, 2, 3, 4, 5, paso el valor de Y defino una X sub 1 que está entre 2 con paso 0,1 y 5, y cuando voy a hallar la Y sub 1, la hallo con la interpolación con spline. La interpolación con spline es inter P1, X, Y, X1, entre comillas, spline. Y ya me da interpolado con spline. Y cuando hago el gráfico, pues plot XY, X1, Y1, 0, grid on, y me da este gráfico. Vean que el gráfico se asemeja, se diferencia un poquito. El gráfico es el que tiene el cerito de la línea azul, que es la interpolación lineal, por splines lineal. Este es por splines cúbicos. Si usted quiere interpolar con splines ya directamente, rápidamente, sin tener que hacer todo eso, ¿ok? Dice entonces que Y1, VPA, interpolar 1, interp1, XY, entre corchetes los valores que quiere interpolar, coma spline y coma, bueno, la cantidad de sí. Y vean que le da igual 0.971929. Esta es la forma de interpolar con spline de forma rápida, ¿no? Y se queda ese ejercicio de consolidación. Es decir, en una tabla con X1, 2, Y1, 036, X2, 4, Y2, 072 y X3, 6, Y3, 0, 9. Encuentre el polinomio interpolador por el método de splines cúbicos, interpele para X igual 3 y X igual 5 y realice la gráfica de los polinomios. Compruebe los resultados de la interpolación con el método abreviado de MATLAB. Bien, yo les sugiero, para que no les pase como a mí, que se auxilien de lápiz y papel cuando lo trabajen con MATLAB, pero vayan auxiliándose de lápiz y papel para que del MATLAB pasen directamente a una expresión como esta. De MATLAB pueden pasar directamente a una expresión como esta, donde le va dando los valores de cada ecuación del sistema. Se va formando un sistema de ecuaciones, como ustedes ven ahí, y ese sistema de ecuaciones, cuando se resuelva, entonces se emplea A y se emplea B. Yo hice aquí el determinante de A para que vean que era distinto de 0 y que tenía solución. Se emplea B, recuerden que cada valor de B está separado por punto y coma. Y entonces se emplea el método de la matriz inversa, que los coeficientes van a ser igual a la inversa de A por B, y le da los 12 coeficientes. Yo los separé en columnas de A3 para que vieran que estos son los del primer polinomio, estos son los del segundo polinomio y estos son los del tercer polinomio. Pero auxiliado de lápiz y papel es más fácil que irlo haciendo en MATLAB, porque en MATLAB una tecla, cualquier cosa, usted se equivoca y ya es un problema. Entonces, auxiliado de lápiz y papel, usted tiene estas ecuaciones que ya están en MATLAB, porque lo único que tiene que hacer es darle el valor, obtenerlo. A partir de estas ecuaciones, usted puede formar A, ¿bien?, en MATLAB, puede formar B en MATLAB y por lo tanto determinar los coeficientes en MATLAB y formar sus polinomios. Bien, este es el método de interpolación inversa. No quería terminar la primera parte del curso sin dárselo, porque es algo que deben saber, porque es algo que quizás tengan que aplicar en su vida profesional. Todo el mundo habla de la interpolación inversa. Y usted va a ser un ingeniero, sería muy pesado para usted llegar a un lugar donde las personas hablen de la interpolación inversa y usted no sepa de qué se trata, no sepa de qué estén hablando. ¿De acuerdo? Este es el método de interpolación inversa. Así se trabaja el método. Hay otras maneras de trabajarlo, hay otros autores que lo trabajan de otra forma para llegar a los polinomios. No sé, si ustedes siguieron el método de otros autores, bienvenido sea, perfectamente, pero bueno, así como lo hice, lo pueden ustedes hacer utilizando también MATLAB y utilizando esos contenidos que les di. ¿Ok? Y ya saben ya lo que es la interpolación inversa y saben que de acuerdo a la cantidad de datos que tenga una tabla tienen que obtener n-1 polinomios. Es
decir, un polinomio menos que la cantidad de datos. Si hay 5 juegos de datos, 4 polinomios. Si hay 3 juegos de datos, 2 polinomios, etc. ¿Está bien? Bueno, si hay 3 juegos de datos, 2 polinomios. Espero que les haya servido, que les sea útil para su trabajo esta parte y entonces, bueno, pues como siempre, aconsejarles que se cuiden, que no hagan disparates y que Dios esté con ustedes. Entonces, hasta la próxima videoconferencia.